El programa con frontera abierta ya está de vuelta. Estamos presentando Aldea Global. 12:32 este día miércoles 19 de marzo y seguimos recargados con Fructo, donde se transforma la fruta en la mejor agua saborizada. La elección perfecta para tu empresa con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Además, también tenemos nuestro café Amati, que es la cualidad de un café fresco. Un café en donde encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, porque es la cualidad de un café fresco. Vamos a ofrecerle un café a nuestra invitada, una agüita, algo, a ver si... ¿Agua? ¿Sí? Agüita. Nos dicen que sí, ya la vamos a presentar, pero para que tenga aquí, porque vamos a hablar harto. Antes de eso, Bendito Residuo también nos acompaña, que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos, una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Conócelos en benditoresiduo.cl. Y ahora sí que sí, una invitada de honor, porque tengo hartas preguntas que hacerle. Estuve tomando apuntes en un maravilloso encuentro que tuvimos en Hotel Sheraton hace algunos días, un encuentro íntimo con muchas mujeres a propósito del lanzamiento de su primer libro. Soledad Gruner, psicóloga clínica, docente, conferencista y autora de El poder del apego en pareja, y aunque ustedes no lo crean, es su primer libro. ¿Cómo estás, Sole? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz de tenerte. Mucha gente de seguro te conoce por redes sociales. Tienes muchos videos que yo creo que has acompañado en diversos momentos a todas las personas que te siguen, y además muchas charlas, conferencista, como decíamos. ¿Cómo ha sido este mundo de las redes sociales? Porque convengamos que ninguna de las dos somos nativas digitales, entonces hay que ir aprendiendo poco a poco. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido increíble, porque la posibilidad de llegar, imagínate, a tantas personas de muy diversos países, es que yo lo encuentro de verdad que es un privilegio. O sea, tener esa tribuna para poder divulgar contenidos que tengo la convicción absoluta de que impactan y tienen el poder de cambiar vidas, a mí me parece que es un regalo. Así que siempre infinitamente agradecida y no dejo de sorprenderme. Maravilloso, y la gente tampoco deja de sorprenderse con tus videos. Aquí te trajimos agüita para que tengas. Y claro, son siempre de temáticas diferentes, en las que hay algunas que son más recurrentes, pero de ahí surge mi duda de por qué recién ahora, el 2025, vemos tu primer libro. Bueno, y la verdad es que lo estoy escribiendo hace muchos años. Yo tengo casi 30 años de ejercicio clínico. Eso es importante también, sí. Y porque lo estoy escribiendo hace mucho rato. Esa es la verdad, pero además que todos mis contenidos se sustentan, se basan en la teoría y ciencia del apego adulto, que además es una teoría que no es muy que es muy nueva, lo que significa que también los conocimientos han ido avanzando a la velocidad de la luz. Y eso hace que se vayan actualizando de manera permanente. Entonces, la verdad es que siento que escribir un libro, aun cuando no es un libro técnico, es un libro dirigido al público general, a pesar de que también es de mucha utilidad para los colegas, porque no tenemos formación específica en estas temáticas, pero me parece que es de una responsabilidad enorme. Y bueno, algunos fantasmas ahí a propósito también del síndrome del impostor que nos acecha a las mujeres en esta sociedad, y no estamos a salvo de eso. Así que yo creo que me tomó el tiempo necesario y creo que ha sido cuando tenía que ser. Ya, o sea, lo dejaste ahí fluir para cuando tenía que ser, a pesar de que fueron tantos años. Y te lo pregunto porque, claro, entre tantas temáticas que tú abordas, sobre todo en redes sociales, en tus charlas, uno dice, la Sole podría ya tener, no sé, 20 libros, como vemos con otros psicólogos muy reconocidos, sobre todo por la gente, muy queridos, y que tienen constantemente ese feedback, no solo de esas personas que se nutren de aquello, sino que también de tus pacientes, me imagino. Y como tú decías, al final
en el ámbito de la salud, sobre todo el ámbito de la salud mental, que tanto hablamos constantemente y mucho más ahora, estos últimos años, podemos ver que es necesario estar actualizándose. A mí me llama mucho la atención eso que tú dices, que esto ha sido descubierto mucho más ahora, se lleva poco tiempo. ¿Cuándo tú lo descubriste y por qué? Yo he visto algunos correos, yo estoy suscrita a todo lo de la Sole, y de repente entregas confesiones que dices, bueno, esto a mí me pasó, yo no tenía ninguna información de cómo administrarlo, y si hasta a ti te pasó, como a uno no. Sí, claro, o sea, piensa tú que los primeros autores que hablan acerca de la posibilidad de entender los vínculos adultos desde la teoría del apego, que hasta ese momento solo se utilizaba para entender el mundo infantil, ¿no? Sí. Eso fue recién en el año 1988. O sea, estamos hablando de que es bastante reciente, la primera vez que se esboza esa idea, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, un sinfín de investigaciones y nuevos teóricos que fueron surgiendo, y yo me formé como terapeuta de parejas, pero desde otro enfoque, que es el que la mayoría de los terapeutas de pareja trabajan hasta hoy, y descubrí la teoría del apego adulto hace unos 10 años. Mira. ¿Te fijas? Y es que es muy poco tiempo, sí. Muy poco tiempo. Entonces a mí me permitió poder contrastar lo que sucedía antes, no solo en mi vida, ¿no? Que vino a traer un montón de respuestas para mi propia vida, sino también poder contrastar los resultados de la psicoterapia antes de la teoría del apego y después de la teoría del apego, y después de trabajar desde este enfoque increíble, que en realidad es como que finalmente uno se enamora de la teoría porque te hace sentido, porque le pone nombre a cosas que la mayoría de las personas experimentan. Por eso mucha gente que me escribe por redes me dice, en realidad le pones nombre, es como que me leyeras la mente, ¿no? Y esta es la teoría del apego, ¿no? No soy yo, no soy adivina, no tengo una bola de cristal, claro. Pero esto de poder entender los patrones en base a los cuales funcionamos en terreno amoroso, cuando hablamos de amor, entender que el amor ya no es una fuerza mística, misteriosa, ¿no? Que como veíamos en esa charla que hicimos en el Sheraton, no es que tienes que, antes se decía, ¿no? A tu pareja no tienes que entenderla, solo tienes que quererla. No, hoy día podemos entender, decodificar, comprender el amor como nunca antes. Y lo genial es que podemos saber por qué fallan las relaciones, cómo se reparan las relaciones y qué funciona a la hora de poder querer construir un vínculo a largo plazo. Y para eso podemos elegir. A mí me parece que ese concepto es clave, porque tal como hemos romantizado durante tantos años, y bueno, hay un tema cultural, obviamente, en donde vimos a nuestros abuelos, inclusive a nuestros padres, muchas veces forzando relaciones porque era lo que había, era la posibilidad. Ahí también en un aspecto de género, las mujeres quizás no tenían otra opción. Entonces, claro, ahí hay un tema cultural, pero por otra parte, ahora que tenemos toda esta información en nuestras manos, nos damos cuenta que esta teoría del apego a la larga tiene que ver con esa posibilidad de elegir, pero que nace de algo que tú decías que sí teníamos de antes de que surgiera la teoría, y que se hablaba del apego como el primer minuto en que la mamá se encontraba con su hijo, o al revés, y que empezamos a darnos cuenta que era importante, que era necesario que esa guaguita no saliera ahí y que la guardaran en una cuna y listo, sino que era importante quizás este vínculo piel con piel, y no solo con la madre, sino que con el padre. Y bueno, todo esto repercute a la larga en nuestras vidas. Eso tú ya lo habías visto, me imagino, en la escuela y en psicología, pero cuando hablamos de apego, y además que lo vemos tanto en las redes sociales hoy en día, uno se encuentra hasta con gente que no es experta y que dicen, apego emocional, apego no sé qué. Y todo esto parte de ciertas bases que hay que sentar desde nuestro primer minuto en las vidas. ¿Cómo vamos abordando esto cronológicamente? Sí, es entender que el apego es una necesidad biológica, ¿no? Que estamos programados, estamos diseñados para apegarnos a una o más a ciertas figuras privilegiadas de nuestro entorno, porque eso tiene propósitos de supervivencia, ¿no? Rápidamente en la evolución, nuestro organismo pudo constatar que en la medida que mantenemos proximidad con ciertas personas, maximizamos las probabilidades de sobrevida, ¿no? Y eso es un principio, ¿no? de la evolución, sí, que sigue vigente. Esa necesidad de contar con otros para poder reconfortarnos, consolarnos, asistirnos, ¿no? Sostenernos y regular
controlarnos en momentos de estrés es una necesidad que permanece vigente a lo largo de toda la vida. Y es lo que permite, a diferencia de lo que muchas personas pueden creer, que eso nos vuelve en extremo dependientes de otros, que eso nos debilita. Sí. Exacto, no, todo lo contrario. La posibilidad de desarrollar la autonomía en nuestras vidas, la posibilidad de poder autorregularnos, nace del haber sido sensiblemente corregulados por una figura de apego, ¿no? Sintonizada y qué sé yo. Esa necesidad de ser corregulados por otros persiste. Porque si bien podemos desarrollar mayores niveles de autonomía a medida que crecemos, efectivamente de eso se trata, ¿no? Hacernos adultos y ganar madurez, nunca, jamás nos hacemos del todo autosuficientes. Nuestros sistemas nerviosos necesitan permanentemente corregularse a través de la interdependencia, a través de la conexión con otros significativos. Por lo tanto, cuando entendemos ese impacto que ejercen estas personas, que no son cualquier persona en nuestra vida, ¿no? Cuando entendemos el impacto que ejercen, el poder que tienen, y yo sé que es controversial este tema, es muy contracultural, sí. porque creo que nos asusta un poco esto de pensar que parte de nuestro bienestar pasa por otros, claro, ¿no? Como que depende de otros, sí. Mi bienestar, que es como tan distinto de lo que nos dicen todo el tiempo. Sobre todo a las mujeres. Exactamente. Culturalmente los últimos años. Exactamente, ¿no? Entonces, bástate a ti misma, no necesites a nadie, bueno. El punto es que eso atenta y contradice completamente nuestra naturaleza vincular, vulnerable, mamífera. Y el asunto es que igual conservamos una cuota de poder sumamente importante. No podemos evitar ese impacto que ejercen los otros. De hecho, cuando no te afecta lo que una persona que tú quieres hace, ¿no? Es porque entonces no es una figura de apego. Las figuras de apego nos impactan, nos afectan, ¿sí? Y el poder que ejercen, tanto en un sentido negativo, tiene la contracara positiva. Nos pueden sostener, nos pueden alentar, nos pueden regular y con eso habilitar nuestro máximo potencial. O sea, cuando somos suficientemente, eficientemente y sensiblemente corregulados por una figura de apego, que en la adultez puede ser una amistad íntima, puede ser algún familiar, puede ser un terapeuta, puede ser la pareja, ¿no? El terapeuta me gusta que lo dice, claro, porque hay gente que piensa que ahí uno va a terapia y chao. Exacto. Y hay un vínculo. Exactamente. Eso es lo que nos ayuda, incluso más allá del enfoque terapéutico. Sí. Cuando contamos con otros, cuando sabemos que contamos con otros, si las cosas salen mal en la vida, entonces podemos desplegar nuestro máximo potencial. Eso así funciona, ¿no? Nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que realmente tenemos que dimensionar es que no es natural intentar no necesitar a otros y tratar de bastarnos a nosotros mismos. Es antinatural completamente. Pero sabiendo el impacto que ejercen otros, el poder que tenemos es el poder de elegir entonces, ¿no? De quiénes nos rodeamos, a quiénes les doy el lugar de figura de apego en mi vida, porque puedo elegirlo. Cuando era chica, cuando éramos pequeños, no podíamos elegirnos. Vivimos con los cuidadores, ¿no? que nos tocó. Pero hoy día podemos elegir, podemos filtrar efectivamente. Y ese es un tremendo poder que no ocupamos, que no ejercemos. Ese es el punto. Y bueno, ahí también uno empieza a analizar en su propia vida. Estamos junto a Soledad Gruner, que viene a presentarnos su primer libro, ya está en todas las librerías. Y empezamos a ver cómo ha sido nuestra propia experiencia. Y por supuesto, quizás el pololeo de los 15 no es igual que el de los 20, que el de los 25, y para qué decir un matrimonio y diferentes relaciones. Yo me imagino, Sole, que te debe haber costado elegir la temática del libro, porque tú recién lo mencionabas, el tema del apego no es solo en pareja, es algo muy abierto, y también desde esa perspectiva hay que leer este libro con apertura, porque claro, aquí nos enfocamos en relaciones de pareja, así lo dice tal cual su título, pero por supuesto que podemos empezar a aplicarlo en diferentes relaciones de nuestras vidas, y en ese ámbito tú abordas dentro del libro, no es spoiler para que no se asusten, temas que la Sole no solo en el libro ya adentro, sino que en sus charlas lo menciona mucho, que es empezar a reconocer, bueno, perfecto, tenemos o no tenemos esta figura de apego en nuestro nacimiento, en nuestra primera infancia. La tenemos siempre. La tenemos siempre. Siempre. Porque hay personas que dicen, no conté con una madre o un padre suficientemente sensible, la verdad es que no estuvieron para mí, la verdad es que tenía a lo mejor mis necesidades, no sé, básicas, ¿sí? Funcionales cubiertas, pero no estuvieron emocionalmente. Claro. Siempre hay una figura de apego. De diferentes formas. Lo que sucede es que puede no ser
segura esa figura de apego. Y ese es el gran tema. Incluso alguien en la adultez puede decir, no, en realidad yo no tengo figuras de apego hoy día porque no cuento con nadie, ¿no? Yo me rasco con mis propias uñas, en realidad no hay alguien en quien confíe, no hay alguien en quien yo sepa que está para mí. Súper común. Pero eso no significa que no tengamos figuras de apego. Ese es el problema. Nuestro sistema nervioso siempre va a definir ciertas figuras de apego porque es una estrategia de supervivencia. Es inevitable y está al margen de nuestra conciencia. Y eso... Siempre. Lo que pasa es que no contar con otros significa que esas figuras de apego, de las que mi sistema nervioso espera recibir ciertas respuestas emocionales, lo que sucede es que no son seguras. Claro. Y eso es lo que causa estragos, ¿no? Muchas veces en nuestra salud emocional. Y eso repercute, por supuesto, que en la adultez, sin lugar a duda, en donde uno ya puede leer este libro entendiendo un poquito más las cosas, pero también en algo que a mí me parece clave de dilucidar y hacer la diferencia entre nuestro niño o nuestra niña y nuestro actuar ahora. Me imagino que cuando hablamos de temas de pareja, por supuesto que sale muchísimo a la luz, no solo en terapia, sino que en cualquier conversación, algún altercado, alguna discusión, alguna separación, por supuesto. Y cuando uno se enfrenta a algo así, uno dice, ¿por qué actúa así? ¿Por qué yo me manifesté así? ¿O por qué el otro actuaba así? Y ahí es cuando hay que hacerse esa pregunta, que la Sole siempre dice, ¿era mi niño? ¿Era mi niña? ¿O era yo? Y ahí empezamos a ver otras cosas un poquito más complejas que son nuestra actitud ya más... hay un concepto que tú utilizas, pero más ahí... más automática, más instintiva, visceral. Visceral, claro, y uno lo puede observar, pero hay gente que nunca se da cuenta y como decíamos, llevan años de matrimonio, de pareja. La buena noticia es que todavía están a tiempo. ¿Cómo diferenciamos a nuestro niño interior? Sí, a mí me encanta ese concepto, ¿no? Del niño interior que maravillosamente también se ha ido, como hoy día se habla mucho más, ¿sí? Pero esa parte, ese niño interior, esa niña interior es una parte de nosotros, es una parte de quienes somos, ¿no? Y no solo es la parte herida, sino que nuestro niño, nuestra niña tiene muchas partes también, ¿sí? O sea, la contraparte de la herida también es la resiliencia, no solo tiene que ver con nuestra historia de dolor, nuestra historia de sufrimiento, de carencias, también ahí están nuestros recursos, ¿no? Nuestra resiliencia. Pero lo que sucede es que este niño o esta niña que sigue ahí viviendo, habitando dentro de nosotros, que no es otra cosa, para quienes son más a lo mejor no científicos, que no es otra cosa que nuestra amígdala cerebral, nuestro sistema nervioso, ¿no? Y particularmente importante. Esas estructuras, podemos llamarle de distinta manera. Lo que sucede es que al encontrarse en un escenario vincular similar, ocupa todo ese saber almacenado, ese conocimiento almacenado que no es consciente y lo despliega de forma muy automática. Y eso significa que cuando llegamos a un vínculo de pareja o a otro vínculo de apego, yo me centro en el de pareja porque es más fácil verlo, ¿no? Sí. Es mucho más intenso todo lo que sucede en pareja. Total. Llegamos con este lente. Es como si automáticamente nuestra niña, nuestro niño herido, esa parte de nosotros apareciera en ese momento en terreno amoroso. Y es inevitable, ¿no? Seamos o no seamos conscientes. Y llega a reproducir escenarios conocidos, porque para nuestro sistema nervioso lo conocido le aporta un sentido de seguridad, es familiar lo conocido, aun cuando sea insano. Entonces vamos a tender a recrear ese escenario en función de este vínculo, ¿no? Primario, que es como el prototipo en base al cual vamos a repetir dinámicas y vamos a desplegar esa versión aprendida de nosotros. Entonces, cuando yo acostumbré desde pequeña que tenía que visibilizarme, que tenía que alzar la voz, o que tenía que buscar formas de ser vista, que tenía que complacer, o que tenía que estar defendiéndome, levantando barreras, ¿no? Permanentemente para cuidarme de la intrusividad de mis cuidadores o de sus emociones o de su descontrol, ¿sí? O de su indiferencia o de su, qué sé yo, ¿no? Negligencia. Lo que sucede es que este niño o esta niña aprendió a conducirse de esa manera y va a anticipar ciertas cosas en función de lo vivido. En la relación. En la relación. Aun cuando lo que esté sucediendo aquí y ahora en esa relación de pareja no tenga nada que ver. Vamos a... Ese niño o esa niña nos pone un lente automáticamente que empaña lo que percibimos. Empaña lo que veo, el cómo interpreto las situaciones que están ocurriendo ahora con mi pareja. Si estoy en una discusión con mi pareja y mi pareja de pronto, no sé, se repliega o de pronto emite un juicio, ¿sí? Yo automáticamente voy a interpretar lo que está diciendo desde el lente
mente de ese niño, de esa niña. No me quiere, me engaña, está aburrido, aburrida de mí, me está rechazando, no soy suficiente, no soy valiosa, no soy importante, etcétera. Y va a reaccionar como aprendió a reaccionar, de forma muy automática. Entonces, es esta parte más instintiva, más salvaje de nosotros que aparece más primitiva. Más primitiva que aparece y es salvaje y primitiva porque tiene que ver con, está enraizada en las estructuras más primitivas de nuestro sistema nervioso. Porque la amígdala nos alerta. Absolutamente, de lo que percibe como peligro, ¿sí? El tema es que reaccionamos al peligro, pero no objetivamente, reaccionamos a lo que percibimos como amenazante. Sí. Y esa percepción tiene que ver con un significado que le atribuimos a las conductas de otro y a las propias. Ese significado está teñido, pero continuamente, inevitablemente, por este lente de apego en función de nuestras experiencias. Entonces, eso nos permite entender por qué en una discusión de pareja podemos partir por algo muy cotidiano, muy concreto, y podemos terminar, eso llamamos los conflictos escalados, ¿no? En un conflicto cargado de emocionalidad, en donde decimos cosas, hacemos cosas, y luego al día siguiente o un par de horas después, en calma, podemos mirar y decir, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije esto? ¿Cómo fue que llegamos de A a Z en 2 segundos? ¿Qué pasó? Ahí podemos ver esas dos partes de nosotros, ¿no? Nuestra niña reaccionando automáticamente ante lo que percibió como amenazante, buscando protegerse, ¿sí? Y nuestra parte más adulta, racional, reflexiva, mentalizadora y sabia, que todos tenemos en momentos de calma, en donde podemos ir a mirar con mucha claridad. La situación es la misma, no ha cambiado lo que sucedió, pero la estamos mirando desde dos lugares internos completamente distintos. Eso es lo que digo. Entonces, esto del apego, ¿no? Tiene que ver permanentemente con este lente que tenemos, y que si no hacemos consciente de que gran parte de lo que sucede cuando estamos en pareja surge desde este lente empañado, que es el lente de mi niño herido, no vamos a poder hacer nada por modificarlo, ¿no? La pregunta, por supuesto, ahí surge es si podemos hacer algo después de ya, entre comillas, haberlo arruinado, porque uno siente que eso es lo que ocurre. Por eso yo te decía, en una discusión, e inclusive ya extrapolándolo a una separación, en un fracaso amoroso, como mucha gente le llama, que otros lo pueden ver como una experiencia, y ahí tú, Sole, has contado tu propia experiencia, y tú eres una survivor, una sobreviviente de este tipo de situaciones, y bueno, ahora también con mucha más conciencia y desde esta perspectiva puedes verlo constantemente, pero me imagino que también en terapia has tenido hartos casos de personas que dicen, no, llegan súper cerradas y dicen, jamás yo voy a poder cambiar porque esta soy yo, y desde chica era así, y después tú los has visto cambiar, y ahí son casos exitosos, ¿o no? Sí. Para que lo comuniquemos ahí a nuestros auditores que sí se puede. Es posible, o sea, si bien esto configura nuestra arquitectura cerebral, todas esas experiencias tempranas, sabemos que es posible recablear, resetear completamente, ¿no? Nuestro sistema nervioso, y eso es posible. Una de las cosas que escucho siempre de las personas que acompaño, ya sea en psicoterapia o en mis talleres terapéuticos que imparto, es ¿por qué no supe esto antes? Sí. Y surge con mucha desazón esto de, si hubiese sabido esto antes, quizás esta relación hubiese funcionado, porque de alguna manera la invitación es a mirarnos nosotros primero, no solo afuera, ¿no? Lo que el otro hizo, porque cuando miramos esas historias de fracaso, entre comillas, no necesariamente son fracasos, ¿no? También son aprendizajes valiosos, y cuando miramos hacia atrás esas relaciones que no funcionaron, ¿no? Podemos tener en general las personas muy claro qué es lo que el otro hizo para que no funcionara, qué es lo que el otro debió haber cambiado, ¿no? Sí. Pero pocas veces nos involucramos y nos hacemos parte, y somos capaces de mirar cómo nosotros contribuimos a generar también esa dinámica y a sostener esa dinámica, o incluso a permanecer en dinámicas muy negativas sin ser capaces de salir, ¿no? Y a subsidiar al otro en la relación. Y cuando descubrimos que tenemos más poder del que creemos para construir vínculos saludables, por supuesto que nos preguntamos, ¿podría haber sido otra la historia? A ver, siempre es posible reparar, ¿no? Pero también tenemos que entender que cuando hacemos esto consciente, cuando entendemos entonces no solo por qué hemos actuado como hemos actuado, por qué nuestra pareja ha actuado como ha actuado, ¿no? Porque también nos volvemos mucho más compasivos y autocompasivos, y eso es maravilloso. También lo que hacemos es que aprendemos nuevas herramientas para decir, bueno, a ver,
puedo reparar esto si estoy a tiempo de repararlo, o bueno, puedo construir una nueva historia desde otro lugar completamente distinto. Inclusive en el vínculo, me imagino, tú me puedes corregir, pero de los padres a los hijos, de cómo también existe ese apego y quizás abriendo estos ojos y cambiando ese lente, podemos también cambiar, por supuesto, ese apego y ser mejores padres, tener una mejor sociedad. Finalmente se trata de eso, no es algo individual, es algo que hacemos en conjunto. O sea, yo siempre digo, cuando uno trabaja estos temas y modifica su estilo predominante de apego, modifica sus patrones negativos o insanos de apego, lo que uno está haciendo no solo es que está sanando la propia historia, sino que también estás deteniendo un ciclo de transmisión intergeneracional. También estamos cuidando a nuestros hijos, estamos cuidando a nuestros nietos con esto. ¿Sí? Yo, por eso, toda la segunda parte de mi libro habla de ir a mirar el pasado para entender el presente, y vamos a mirar las heridas de apego, nuestra historia, qué es lo que hay que observar para poder identificar y reconocer a esa parte herida, ese niño, esa niña herida en nosotros, pero hago ahí algunas salvedades que hay que hacer al comienzo. Y digo, a ver, cuando vamos a mirar nuestra historia, como lo hicieron nuestros cuidadores, nuestros padres, los que somos padres empezamos a transpirar frío, ¿no? Es decir, wow, cuántas veces uno amando profundamente a nuestros hijos nos podemos equivocar, porque esto no se trata de cuánto nos amaron, sino que se trata de cómo respondieron en nuestros momentos de necesidad, en un plano emocional. O sea, nos pudieron haber amado muchísimo y pudimos haber sufrido un montón de heridas de apego. Lo mismo nosotros podemos infligir un montón de heridas de apego a nuestros hijos, aún amándolos mucho. Entonces, ahí el tema es, conociendo esto, también podemos aprender no solo cómo elegir a una figura de apego que sea para nosotros, ¿no? Una figura segura en nuestra pareja, una amistad, lo que sea, sino que nosotros también aprendemos a ser una figura de apego segura para otros, incluidos nuestros hijos. De todas maneras, se nos pasó volando el tiempo, me quedan muchas preguntas, pero la buena noticia es que este poder, el poder del apego en pareja ya está en todas las librerías. Me imagino que se vienen más libros, Sole, ¿cierto? Sí, se vienen. Por favor, ya está listo, te lo pido aquí, es necesario. Y bueno, vamos a estar analizando esto y más en todas las librerías. Gracias a Penguin también por colaborar con nosotros y tenernos siempre a los mejores autores. Sole, todo el éxito del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Si te hizo sentido, anda a la librería más cercana por este poder del apego en pareja. Y nosotros ya nos vamos. A la Sole la pueden seguir así como Soledad Grunert en todas las redes sociales. Así. Psicóloga Sole Grunert. Y aparece de inmediato porque es necesaria. Ya nos vamos. Viene Metrópolis Central. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sole. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Esto fue Aldea Global. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa que nos conecta con las tendencias del mundo. Quédate en la clave, en minutos, toda la actualización del deporte en Metrópolis Central. 92.9, La Clave me escucha. Aprovecha al máximo tu experiencia en micasino.com. Duplica tus oportunidades de ganar con nuestras apuestas combinadas. Y si ingresas el código SOYCLAVE, te llevas un 25% extra en tu próximo depósito. Recuerda, para reclamar tu bono adicional, contáctanos a través del chat. micasino.com, tu mejor jugada. Llegó a Chile Yalovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalovis Aqua, elegido producto del año por los consumidores chilenos que lo recomendaron como mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalovis Aqua, otro producto de Arama Natural Products. La madera nace, se va contigo y vuelve a nacer. Igual que ese libro que le prestaste a tu amigo y nunca te devolvió. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. Migre a la nube junto a Morris Opaso. Reduzca costos y maximice beneficios. Garantice la operatividad de su negocio frente a escenarios inesperados, mientras innova con soluciones de modernización, inteligencia artificial generativa y data analytics.
Más de 1.500 proyectos en LATAM reafirman el compromiso de Morris Opaso con la transformación digital. Contáctenos ahora y optimice su negocio. Visite morrisopaso.com. Desde ahora, iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del dial. Rodrigo Gómez, Cristian Peñailillo y Jorge Rodríguez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Buenas tardes. Bueno, antes de iniciar el desarrollo de los contenidos el día de hoy, miércoles 19 de marzo, en nombre del equipo del Metrópolis y de toda la radio, queremos enviarle un mensaje y un abrazo fuerte a Rodrigo Gómez, las condolencias para él, para su familia, para sus padres, hermanos y cercanos, por el sensible fallecimiento de su hermano Cristian, ¿ya? Rodrigo, te mandamos un abrazo fuerte, apretado, fraterno en este difícil y doloroso momento. Te dedicamos a ti este programa, Rodri. Fuerza y el show debe continuar. Acá estoy con los muchachos desde el otro lado, con el Pelado Rodríguez, con el Pepo que también el día de hoy